Bienvenidos amigas y amigos a un capítulo más de su espacio ETA es la Vuelta. Como pudieron ver en la portada el día de hoy, nosotros nos llenamos, ¿verdad?, de mucho entusiasmo al recibir a un comunicador y periodista destacado de los medios de comunicación de la República Dominicana, una persona que ha venido teniendo un ascenso, se podría decir que cuántico, pero a la vez dilatado, porque aunque ustedes lo vean ahora en este auge comunicacional y aprovechando muy bien el tema de las plataformas digitales, es una persona que ha venido teniendo una carrera dilatada en materia periodística. Y me refiero al estimado y admirado amigo, el demócrata Francisco Tavares. Bienvenido a este espacio ETA de la Vuelta, hermano. Muchas gracias, Miguel. De verdad, un honor para mí estar y participar en esta plataforma a la que sigo y admiro por esta combinación de talentos entre tú, Sierra, la amiga Juliana y el mambo que se le pone, el picante a la política y a lo social. Hablando de picante, hermano, yo creo que usted en ese sentido de temas un poco delicados, temas que no todos se atreven a abordar, pudiéramos decir, sin temor a equivocarnos, que usted se ha convertido en un referente en ese tipo de temas. Cuando se habla de periodistas, de comunicadores, que yo diría que más que atacar, que evidencian ciertas áreas de mejora, ciertas falencias que pueda tener el Estado dominicano, usted es uno de los actores de primera línea. Y en ese sentido me viene la siguiente pregunta, hermano, y es que ¿se ha sentido el demócrata amenazado en algún momento? ¿Has recibido alguna llamada que diga, mira, Francisco, bájame ese tema? ¿Se ha atrevido alguna autoridad, no necesariamente gubernamental, de alguno de los sectores de los temas que abordas? Y me gustaría saber eso, si te has sentido amenazado en algún momento. Bueno, la pregunta obligada siempre es si han habido amenazas. Sí, la han habido. A mí no me gusta mucho referirme a estos temas porque es un tema que yo creo que también es propio del ejercicio periodístico comunicacional. Es como tú ir a consulta y preguntarle a un médico, doctor, ¿a usted lo han sometido a la justicia por alguna mala práctica médica? Y de repente no significa que ese médico haya fallado, pero a veces se dan situaciones donde hay pacientes que pierden la vida en una cirugía menor, se complica, hace un paro cardíaco y la familia entiende que hubo una mala práctica médica. Entonces, pasa mucho en República Dominicana que uno tiene que aprender, desde mi punto de vista, a discriminar cuando una amenaza que busca censurarte debe recibir una respuesta en privado, cuando una amenaza que busca disuadirte de un tema debe ser ventilada en público, y cuando evidentemente la integridad tuya y de tu familia, por ejemplo, puede correr peligro y por un tema de seguridad, aunque de repente uno investiga y dice qué tanto riesgo puedo correr o no, pero ese margen en niveles de institucionalidad que fácilmente, a propósito, cualquiera te hace una vuelta en República Dominicana, y si uno no lo visibiliza es como si no existiera. Me pasó un caso muy reciente con Neney Cabrera, una persona a la que cuando yo compartí parte de la conversación que sostuve con Neney, ya se habían dado 3, 4, 5 encuentros a propósito de unas exigencias que yo hacía de los programas y los fondos que Neney manejó desde el PROPEP con el tema del programa de alfabetización, de los desechos sólidos, y yo decía reiteradamente, es decir, no, la corrupción no puede tener corruptos preferidos. Y no estoy acusando a Neney, decía en ese momento, pero a Neney hay que investigarlo. Así como se ha investigado a Danilo, a Jean Alain, a todos los exfuncionarios de la pasada gestión del PLD. Entonces no puede ser que ahora los funcionarios se despachen con una especie de licencia y después hablamos. Entonces a Neney no le gustó, y en el intercambio que tuve con Neney, poniendo ese ejemplo, yo le decía a Neney, me indigna, me molesta, sobre todo, que tú me presiones y me envíes terceros y me escribas. Yo quiero saber si tú lo has hecho con Alicia Ortega. Cuando Alicia te sacó este tema en primicia a ella, tú la llamaste a ella un domingo a las 11 de la noche. Porque si tú llamaste a Alicia, claro, y a Fernando Hasbún, yo asumo que debo quedarme quieto. Pero si tú no estás llamando a Diario Libre, a Listín, a Alicia, a Fernando, y es que tú estás cogiendo piedra para mí, porque tú entiendes que yo no tengo la fuerza quizás de responderte, y es a mí
con quien tú buscas dar un ejemplo, entonces tú te equivocaste. Efectivamente, yo sabía cuál era la respuesta, ventilé públicamente ese caso y sometí a Neney a una investigación a la Procuraduría General de la República. Se me acercaron de todo tipo de personas para que no lo hiciera. Mi respuesta a mi familia, a mis amigos y a amigos en común con Neney, que tenemos cerca de 20 años. Y que esto es un país pequeño. Esto es un muy país pequeño. Yo le dije, mira, lamentablemente, yo creo que te equivocaste conmigo y yo voy a enviar un mensaje de que el ejercicio periodístico tiene que ser respetado. Si yo te difamé, sométeme. Tú me puedes someter, debes someterme, pero no busques de una manera burda amedrentarme, amenazarme, Sierra, porque no es lo correcto ni lo adecuado. Yo pudiera hablar de muchos otros ejemplos. Voy a citar solo brevemente otro que creo que es icónico. Por favor. Y se trata de la Cámara de Cuentas. Cuando estaba la anterior Cámara de Cuentas, yo di a conocer en El Demócrata el maquillaje de las auditorías. Y 3 días antes di y revelé una información y me intimaron. Me llegó una intimación a mi oficina diciéndome que si yo no me retractaba de esa sensible y peligrosa y difamatoria acusación de que en la Cámara de Cuentas se estaba cobrando dinero por cambiar las auditorías, iban a dar un ejemplo conmigo y me iban a someter. ¿Cómo? Y yo recibí la notificación, mi esposa, mi equipo, ¿y qué vamos a hacer? Yo dije, no, vamos a mantener esto, yo no me voy a retractar porque es verdad. Y ustedes saben qué, esa denuncia yo la hice un lunes. Recibí el mismo lunes en la tarde la intimación y el miércoles estaba Jenny Berenice y Wilson Camacho allanando la Cámara de Cuentas. Entonces, ¿qué pasó con ese sometimiento que una Cámara de Cuentas y una institución como esa te haga ese tipo de señalamiento? Es decir, no una amenaza ya informal, sino vía un acto de algo así, con un sometimiento jurídico. Y cuando ese miércoles el país se encontró con esa sorpresa, ahí yo reafirmé lo que se debe hacer. Cuando uno hace acusaciones y denuncias delicadas y serias, usted lo que tiene que tener la prueba, como yo las tenía. Y al final lo que nunca me esperaba es que el desenlace fuera un allanamiento a la Cámara de Cuentas y los términos y la denuncia que yo había hecho un lunes, que el programa lo hizo un domingo. El lunes llegué y retomé el tema. En la tarde de ese lunes me envían el sometimiento y el miércoles todo lo que yo había dicho es parte del expediente que Jenny da a conocer y la Procuraduría. Y entonces ahí mucha gente me dijo, óyeme, Francisco, tú no estás inventando. Pero una pregunta, obviamente, eso pudiera parecer que coincidió o tú entiendes que motivó y aceleró a que esa ejecución se llevara a cabo tan prontamente tú hiciste la denuncia. En realidad no, eso estaba ya en proceso. Lo que yo creo que sí pasó es que cuando yo hago la revelación de la información, entonces ya la Procuraduría sí se da cuenta que si no actúa, es decir, no es que yo entero la Procuraduría, yo tengo una fuente que me deja saber todo lo que está pasando y que hay una investigación. Yo no hablo de la investigación, yo di a conocer la parte de los hechos que como abogado sé que puedo revelar, no por mi integridad jurídica, sino porque el ejercicio periodístico también tiene que pasar por un filtro. El hecho de que si tú vas a contaminar una investigación, me pasa constantemente que, mira, van a apresar a fulano, ese operativo se va a dar el viernes, y yo digo, ¿qué hago? No puedo nunca ser la voz de alerta para alguien que lo van a procesar y apresar, porque si se entera por mi medio antes del operativo, ¿qué va a pasar? Se va a dar a la fuga, entonces las pruebas, entorpezco la investigación y son de las cosas que me ha tocado manejar. Muchas otras que nunca he dado a conocer, porque también los seguidores y mucha gente puede entender que es un mensaje muy normal. Está buscando view. Eso es mentira. Y la manera de que cuando usted dice recibí una amenaza de comprobar que no es mentira, ¿cuál es? Que te maten. Entonces tú no puedes esperar que te quiten la vida o que atenten contra tu familia para comprobar que es verdad o no. Precisamente, y me quedo con esa última parte de los views, que sé que no es tu caso porque consumo bastante tu contenido y sé con el criterio claro y objetivo con que haces las investigaciones y las denuncias también. Gracias. Pero no todos son así. Y hay unos colegas, comunicadores, youtubers, que uno siente a veces que quizás rayan en el libertinaje de la palabra. Acusaciones sin fundamentos. ¿Qué opinión te merece? Primero, si eso es algo
a ver, algo aislado en algunos casos, o si se ha convertido en parte de una política de ciertos comunicadores, esto de difamar, ¿y qué se puede hacer entonces con eso? Qué buena pregunta, Sierra. Gracias, Yo te voy a responder haciendo un ejercicio también muy crítico. No para salvar a nadie, pero para que seamos justos. por favor. Se ha querido decir precisamente que todo esto se crea con los youtubers, que se crea con los movimientos de la digitalización y la democratización de las redes sociales, pero esto no es nuevo, señores. El periodismo y la comunicación tradicional ha tenido a sicarios de la palabra que desde canales, emisoras y con sus plumas y editoriales y artículos han defendido los peores intereses. Gente que en los medios tradicionales cobra mucho dinero para defender a grandes corruptos. Y gente que desde los medios tradicionales, representando intereses empresariales de grandes emporios, abren las madrugadas, las mañanas y cierran en los prime de su propuesta de radio y televisión, también desinformando. Entonces el fake news es un fake news digital que tiene una historia y un sustento tradicional. Entonces, así como hay muchos colegas, youtubers, que son expertos creando teoría de conspiración y que te toman una línea y te cuentan una película donde es surrealista todo lo que plantean, yo te digo, ¿quién es peor? ¿El que te genera una película con una portada para traer view, o el que en un canal de alcance nacional está recibiendo millones de pesos para desinformar? Los dos están desinformando. La diferencia es que el youtuber lo está haciendo por $3 y el conocido y sufrido por todos históricamente lo está haciendo por millones. No es el medio digital, no son las redes. A mis colegas entrañables y a muchos de los que admiro y a otros no tanto, que están en los medios tradicionales, que tienen una cacería con los youtubers, les digo, recuerden que ustedes son igual o peores. La diferencia es que le hablan a la cámara y tienen más poder. Y muchos de los youtubers que nunca habían tenido la oportunidad porque no se la dan, porque aquí la comunicación pasa por un matiz también antes de las redes sociales, de monopolio, de lo que ha pasado ahora, y es el dolor de mucha gente, que para tener este tipo de plataforma democrática como esta es la vuelta, si antes de las redes sociales tú solo llevabas a un dueño de un canal de televisión, te digo, no, la vuelta no va. Pero la vuelta está aquí y puede estar en cualquier parte del mundo donde tú abras estos micrófonos y con un teléfono. Entonces, la verdad es que desinforman los youtubers, desinforman los nuevos medios alternativos, redes sociales, pero desinforman más los que están en plantas televisoras con poder. Y es una verdad incómoda, pero hay que decirla para que podamos superar la desinformación y la manipulación, pero no de unos, sino de todos. Tú sabes, Francisco, que hay un tema, es a propósito de eso que tú hablas, y sobre todo el tema de los grandes presupuestos que manejan algunos medios. Esto es un tema que a mí me preocupa bastante, porque hemos visto cómo el presupuesto del Estado que va destinado a la publicidad gubernamental ha llegado a los medios, y prácticamente uno ha visto cómo esto se ha convertido en una fuente principal de sustento para muchos medios tradicionales y convencionales en la República Dominicana. Y uno se pregunta, como joven, comunicador, como ciudadano, ¿hasta dónde el presupuesto del Estado no ha limitado la libre expresión, la libertad de expresión de los medios de comunicación tradicionales y digitales en la República Dominicana? Esa es otra preguntaza, ¿no? Yo creo que habría que dedicarle mucho tiempo, pero yo voy a tratar de responder desde la combinación de mi experiencia con el sentimiento de lo que he vivido a lo largo de casi ya 22 años en el ejercicio de la comunicación. Aunque el demócrata sea un fenómeno reciente de los últimos 2 a 3 años. El gran problema del secuestro de la opinión pública, de vender la línea editorial y de que un presupuesto público influya o no en la comunicación, no es tan determinante. Hay una distorsión que a mí sí me preocupa y que creo que hay que aprovechar espacios como estos para que los nuevos comunicadores y sobre todo ustedes que son la audiencia, los grandes protagonistas que consumen esta materia prima de la información y el entretenimiento lo sepan. La publicidad es el único mecanismo legal y legítimo para que los medios no se vendan.
Hemos convertido y hemos satanizado la publicidad en un pecado. Entonces, cuando usted comienza a decir, fulanito de tal, 100,000 pesos, 50,000 pesos, es decir, a cuando usted le colocan una publicidad, se supone que es una publicidad porque su medio tiene rating, porque la vuelta le llega a un público de gente joven, en un sector importante de la población. Y ese producto, ese programa social, ese proyecto, esa iniciativa pública para quedarnos en el espectro de lo público, tiene un presupuesto que sale de los impuestos de todos nosotros. No es que ese ministro, o ese director, o ese presidente le va a hacer un regalo al medio. No lo puede comprar porque el dinero que se coloca en la publicidad es un dinero que sale de los bolsillos de todos nosotros. Entonces, el comunicador, el periodista que recibe publicidad pública y que cambia los hechos, cuando usted tiene que criticar algo que está mal y usted porque le están pautando lo hace diciendo que está bien, usted lo hace porque quiere. Es porque usted quiere, no es la publicidad. Porque cuando le colocan la publicidad a los programas más críticos, los tienen que hacer de manera obligatoria para tratar de que esa presencia publicitaria pueda compensar con la presencia y ver si usted le da un tratamiento a veces más objetivo, menos sensacionalista quizás. Pero los hechos no lo puede cambiar nadie. Porque cuando usted a la audiencia le miente, usted pierde credibilidad. De la publicidad tiene que ser, yo te coloco por el rating, te coloco por la influencia, pero yo no te estoy comprando tu línea editorial. Lo que ha pasado es que muchos comunicadores, medios, productores y periodistas ahora, Miguel y Sierra, al ver que la gente entiende, que les recomiendo que no lo haga, le están colocando la vuelta 100,000 pesos. ¿Se vendieron? No, no se vendió. Si usted no acepta la publicidad, ¿tú sabes cuál es el verdadero peligro? Que tú te sientes y le dices, dame 1,000,000 en efectivo. Entonces, cuando tú recibes el 1,000,000 en efectivo, ahí tú sí te estás vendiendo, porque no lo recibe el programa, ni la empresa, ni el medio. Entonces, ya eso se convierte en un soborno. El mayor peligro es que la mayoría de los medios están recibiendo el pago en efectivo, están recibiendo el pago en obras, están recibiendo 300 mecanismos porque se ha satanizado la publicidad. Y entonces ahí es que viene el tema de mezclar un criterio de que no todo puede estar mal. Tú me dices a mí, por ejemplo, Leonel, padre de la corrupción moderna en República Dominicana, pero también ese padre de la corrupción moderna en República Dominicana es el padre del desarrollo de la República Dominicana. Cohabitan ambos conceptos. Es que tú no puedes explicar el desarrollo de República Dominicana sin Leonel. Leonel es el tipo, el artífice del metro, de los elevados, de los pasos de niveles, de la economía. Es un hombre brillante, es el político más capaz y con más peso que ha tenido la República Dominicana, quizás superando a muchos de los grandes líderes. Ahora, ese liderazgo de Leonel, él lo utilizó para crear grandes esquemas de corrupción. Entonces creó desarrollo y en cada gran proyecto de desarrollo montó una estructura de comisiones. Una fábrica de desarrollo y presidentes con una fábrica de dinero. Pero tú no puedes dejar de reconocerle lo bueno a Leonel, no solo lo malo. Y pasa lo mismo con Danilo. Danilo fue un extraordinario presidente en muchos aspectos, pero pésimo y terrible en otros. Entonces, cuando la gente escucha hablando de lo bueno, oye al demócrata, una bocina del danilismo. Una bocina. Cuando conviene, claro. No, es que yo tengo que reconocer lo bueno para poder tener credibilidad cuando cuestiono lo malo. Entonces, la publicidad se ha tergiversado y hemos llegado a un momento peligroso porque estamos mandando a que todos nosotros salgamos a negociar por fuera. Sí, porque ustedes para producir este programa tienen que gastar tiempo de producción, estudiando, tiempo técnico, iluminación, el espacio, la difusión, el tiempo para hacerlo viral. Esto no es que tú le das un botón y la cámara lo disparan solo. Personal de edición, de materialización, de contenido, los talentos, el esfuerzo de distribución. Y después que tú te dedicas a todo eso que cuesta mucho dinero, ¿cómo tú lo compensas? Entonces no es un negocio hacer. No, por supuesto. Tiene que ser un negocio. Por supuesto. Sin lacerar la ética y los principios. Quien tiene que cuestionar cuando tú te vendes no es el auspiciador, es la audiencia
que siempre sabe cuando tú dices la verdad o no. Saliéndonos un poquito del tema de publicidad y de comentarios de redes y programas de comentarios, porque además le vi la cara a mi compañero ahí, que se me quedó, se me fue a blanco ahí, porque me le diste al líder duro. Porque no le dio duro al líder ahí. Esto es un programa. Nos maltrató al líder el demócrata. Este es un programa sin bandería política. Pero uno tiene sus sentimientos, pero hay que respetar la opinión de los compañeros. Pero uno no sabe cómo reaccionar, porque entonces tenías algo bonito y después ¡pam! El tablazo, ¿verdad? Pero primero te puso mentola y le puso mentola al líder primero. Me lo suavizó. Lo suavizó primero. Yo quiero tocar un tema que recientemente, bueno, en esta semana pasada, el presidente Abinader se refería, sobre todo en el Consejo Internacional de Seguridad de la ONU permanente, donde hablaba del tema Haití. Es una problemática que compartimos como isla, pero que indistintamente de la historia que nos divide y que nos une de alguna manera, en la actualidad está llegando a un punto álgido, sumamente álgido, con un Estado fallido, si aún se le puede llamar Estado, un presidente que actualmente está de facto, porque ya su mandato constitucionalmente terminó, y entonces que ante esa inobservancia, ante esa incredulidad que uno tiene como país al lado vecino, se pregunta, ¿qué podemos hacer como Estado con el tema Haití? Abinader habló de una manera muy tácita, muy firme en las Naciones Unidas. ¿Qué al demócrata le parece la situación? Bueno, a propósito, nosotros como grupo de comunicación tenemos una plataforma que es más allá de la curva. Hace, creo que unas 2 semanas recibimos la segunda placa de YouTube de verificación. Es una plataforma que tiene cerca de 3 años de manera continua, Claro. cierra todos los días. Creo que es la única plataforma especializada en el tema de Haití. Es decir, que modestamente tenemos muchas horas de seguimiento. Todos los días, de lunes a lunes, no importa que sea domingo, hacemos un programa dedicado a Haití. Tenemos corresponsales, tenemos una estructura dentro de Haití. Hemos ido más de 4 veces a la frontera. Hemos hecho recorrido completo en múltiples ocasiones. Y conocemos lo suficientemente bien, humildemente, el tema de Haití. Propuesta y señalamiento número 1. El tema de Haití es un tema nación. No podemos politizar el tema de Haití. Yo apoyo de manera consustancial y en todo el sentido de la palabra todas las iniciativas del presidente Luis Abinader en el tema haitiano. Y he dicho, esa es una problemática que la enfrentó y la sufrió República Dominicana con Balaguer, que la sufrimos y la enfrentamos con Leonel en el 96, con Hipólito. Entonces, todo lo que hizo Leonel, Hipólito, Danilo y que está haciendo el presidente Abinader, todo lo que salga mal desde República Dominicana para proteger a la nación, la integridad y la sobrevivencia del Estado dominicano, trasciende lo político partidario. Entonces, tenemos que unirnos desde la fuerza del pueblo, desde el PLD, desde el PRM, desde el PRD, desde la sociedad civil, para tratar de sobrevivir a la hecatombe que vive Haití. Haití es la nación más pobre, más violenta del hemisferio. Haití es un caos total. Haití tiene el potencial de asustar y generar temor en Estados Unidos. Lo que Estados Unidos tiene con Haití no es un tema estratégico de commodity, de materia prima, es miedo. Por lo que representa ¿Cómo miedo, profesor? Una masa de 11 millones de haitianos que tienen la capacidad de desestabilizarte toda una región. Canadá, México, nadie quiere que le lleguen 100,000, 200,000 haitianos, señores. Esos 200,000 haitianos que te pueden llegar con entrenamiento de crimen organizado, de secuestro, de asesinato, niñas y niños, mujeres envejecientes, 200,000 en un aluvión de un flujo migratorio desestabiliza cualquier nación. Es miedo a una estampida. Sí, miedo a lo que representa la desintegración del Estado haitiano que ya tocó fondo. Incluso Estados Unidos, un informe desclasificado al que nosotros tuvimos acceso a través de una fuente de Naciones Unidas, le dio un giro a Guantánamo y los dominicanos no lo sabemos. Yo lo documento en mi libro La Plaza de la Bandera y el derrumbe del Pacto Secreto de la Corrupción. Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, cambió la estructura de Guantánamo, esa cárcel que ha utilizado históricamente para combatir el terrorismo en Cuba, y la convirtió en un centro de refugio y de acogida para que
vía Haití, con la conexión que hace una ruta marítima, conecta muy fácil con Cuba, y de Cuba está a 2 pasos de la Florida. Entonces, marítimamente hablando, así como los cubanos llegan a los Cayos de la Florida, toda la parte sur, así mismo llegan los haitianos. Y la salida que Estados Unidos tiene es poder intervenir a todo ese flujo migratorio y evitar que llegue a Florida represándolo en Guantánamo. ¿Cómo? Entonces, si eso es una amenaza que llega hasta tanto para una superpotencia con un ejército, con seguridad y medidas como Estados Unidos, ¿cómo deberíamos estar los dominicanos, Sierra? ¿Cómo deberíamos estar nosotros de cara a esa amenaza? No deberíamos asustarnos, prepararnos. Pero hay algo gravísimo. Nosotros tenemos montado una estructura en República Dominicana bestial de tráfico y negocio con Haití. Es decir, los apoteyes en Haití, que son los coyotes. ¿Ustedes saben lo que hacen? Las bandas haitianas tienen una estructura corporativa como si fueran Telefónica y bancos para cobrarle a todos los haitianos que vienen a República Dominicana por el transporte. Entonces le cobran una tarifa en Haití, lo entregan en las puertas de la frontera con República Dominicana, y los socios de esas mafias haitianas en República Dominicana, compuestas por militares, políticos, empresarios dominicanos, con empresas de transporte y con todo un sistema. Profesor, pero eso es grave lo que usted está diciendo. Pero gravísimo, aquí. pero por eso lo sabemos, eso está a la vista de todo. ¿Y cómo llegan las parturientas? Es un turismo de parto. Es decir, señores, aquí el 56% de los partos en la maternidad de los San Lorenzo de los Minas es de haitianas. De los 7.500 niños nacidos, 3.600 niños en lo que va de año son haitianos, y las haitianas hacen un turismo de parto. ¿Y ustedes saben cuál es el gasto de salud de República Dominicana? Anual, 12.000 millones de pesos. Y el presidente Luis Abinader, no sé si ustedes recuerdan que hace como 1 año y medio, dijo, prohibido atender a las parturientas haitianas en las maternidades. Y Mario Lama, con un poder por encima del presidente, a la semana dijo, no vamos a dejar de recibir la parturienta haitiana. Y entonces el presidente decide una cosa y su director del Servicio Nacional de Salud decide otra. Presión de organismos internacionales, sí. Presión con el tema de que hay que separar. Una cosa es las haitianas que viven en República Dominicana, que llegan en labor de parto de emergencia. Usted tiene que atender a la haitiana, a la china, a quien sea. Si ya llegó con una emergencia médica a un centro médico público o privado, pero tú no puedes tener una ruta, así como llegamos a los 10 millones de turistas. ¿Usted sabe cuál es la proyección estadística? ¿Cuál? Que en 20 años, 20, 25 años al ritmo que vamos, la población haitiana que está naciendo en República Dominicana va a superar la población total de República Dominicana. Eso pasó en Kenia con Somalia. Aquí va a haber en 20 años más haitianos nacidos en nuestro territorio. Porque la tasa de natalidad de los dominicanos, las dominicanas están pariendo cada vez menos. Antes parían 4 hijos promedio. Ahora bajaron a 2. Ahora las jovencitas no quieren parir. Las haitianas están en 7 hijos promedio. Y de esos 7, 5 están naciendo aquí. Entonces no hay que ser mago. Yo le digo, yo estoy preocupado, pero preocupado genuinamente. Pero ¿y los retenes? O sea, ok, perfecto. Hay una estructura entre ambas naciones en la frontera, perfecto. Pero cuando un vehículo lleno de haitianos pasa y cruza la frontera, ¿cómo llega hasta la capital? O sea, ¿cómo llega si uno puede ver? Yo como dominicano voy a Barahona y a mí me paran por lo menos 7 veces en la carretera. Entonces, ¿qué pasa en esos retenes? Eso tiene un coste y un peaje con vehículos, y esos vehículos no se paran. Hay 2 rutas. Una ruta que es por las vías urbanas normales y hay otras rutas de las que nadie ha hablado nunca. ¿Cuáles son? ¿Cómo son esas? Que esas son las rutas alternas que no pasan por chequeo. Hay rutas aquí. Directas, o sea, rutas directas. Por el monte. Internas, ni siquiera por monte, que ya están trabajadas. Señores, pero aquí, en el gobierno de Danilo, para que hablemos de un caso que no es este gobierno, es que estas mafias han operado históricamente. El problema es que desde Balaguer hasta la fecha, no solo se han mantenido en cada gobierno, sino que se han incrementado. Lo que ha pasado en este gobierno del presidente Luis Abinader con el tema haitiano es que por primera vez un presidente, mientras esté enfrentando en organismos internacionales, en Palacio, le dice a Volker Turk, el alto comisionado
de Naciones Unidas cuando cuestionó y dijo: República Dominicana está violando todos los principios de la Carta Interamericana de Derechos Humanos con la deportación. El presidente se encojonó, Luis Abinader, y dijo en el Palacio: vamos a seguir deportando y vamos a aumentar las deportaciones. Pero mientras el presidente dice eso en Palacio, las estructuras mafiosas que coexisten en este gobierno, en su gobierno, presidente Luis Abinader, han aumentado el negocio del tráfico de ilegales. Migración es un burdo negocio. Los centros de acogida en Jaina, yo fui, hice un reportaje, búsquenlo, y yo entrevisté a uno de los miembros mafiosos de espalda a cámara que me dijo cuál era la tarifa, y fue Venancio Alcántara, el director de migración, y hizo un bulto y canceló a todo el personal, y el mismo día que él canceló el personal, en la madrugada, estaba recibiendo dinero, porque ese dinero permea por todas las vías. Francisco, pero precisamente de eso te iba a hablar. Obviamente aquí nadie absolutamente tiene elementos para pensar que de manera directa, ¿verdad?, el presidente Abinader va a tener intereses particulares en que el tema Haití pues continúe afectando como lo ha hecho de manera histórica en la República Dominicana. Pero es que entonces vemos cómo en el discurso él dice una cosa, pero en la praxis ocurre otra. Me explico. ¿Qué nombre entonces o qué tratamiento le podemos dar nosotros como ciudadanos al tema de la ley que se intentó introducir en las cámaras legislativas, como fue la ley de tratas, por ejemplo? ¿Qué tratamiento le podemos dar nosotros al tema haitiano cuando vemos, o por lo menos vimos en su momento, que cuando se militarizó la frontera y posteriormente se aprobó el tema de que policías de otro país fueran a Haití a intervenir y a brindar apoyo a través de una misión de las Naciones Unidas, lo que se utilizó en la semanal fue un título de Victoria Diplomática de la República Dominicana? Entonces, uno ve por un lado que se intenta, y yo te felicito por eso, hermano, que en una labor periodística procures evitar politizar el tema, pero entonces vemos que quien procura, o por lo menos uno le da esa lectura, politizar el tema es el mismo gobierno. ¿O cómo tú crees que uno pueda percibir esa parte? Totalmente de acuerdo contigo. Un absurdo, es decir, y el problema que ha tenido el presidente Luis Abinader y sus estrategas y su gobierno es que te están convocando un pacto por Haití, te está convocando a Leonel, a Danilo, y en el mismo momento que tú estás convocando, en medio de cara a un proceso electoral. Entonces tú, como gobierno y como presidente, Luis Abinader, le sacas provecho a las medidas que tú tomas. No hay en ninguna parte del mundo un tema que aglutine más apoyo y que genere más rédito político que los temas nacionalistas. Estados Unidos, cada vez que un presidente se quiere reelegir y no tiene los números, lleva a cabo una guerra. Lo hizo George Bush padre con la guerra de las arenas, lo hizo George Bush hijo con Irak, fue tras las armas de destrucción masiva que nunca existieron a matar a Saddam Hussein. Barack Obama con su premio Nobel fue el más sangriento de todos los presidentes estadounidenses, y en la medida en que mandaba a los soldados y la tropa y el gasto militar aumentan, Estados Unidos, que es una nación guerrerista, eso es hacer a las masas. A todos los pobladores de todos los países del planeta, cuando tú le hablas de defender su bandera, su símbolo, su territorio, la gente se olvida de diferencias políticas. Luis Abinader conoce, y sus asesores, Bengochea conoce eso muy bien. ¿Qué han hecho? Que le han sacado rédito y capital político al tema haitiano. Pero eso no es lo malo, porque también lo hizo Danilo y también lo hizo Leonel. Porque cuando tú quieres reelegirte y tú tienes los asesores y te dicen, este punto te va a dar 12, esta estrategia te va a dar 12 puntos de popularidad, no hay límite. Hacen todo. Ahora, sí, ¿qué es lo malo? Lo malo, presidente Luis Abinader, que hay que decírselo de frente a usted, es que usted, mientras está anunciando el plan y la militarización y el gasto de defensa y se vende como nacionalista, usted tiene su servicio exterior vendiendo visas en oficina de Haití con los sellos, emitiendo visas. Es decir, como nunca antes, una zona franca. Entonces usted no puede tener cónsules dominicanos de un gobierno con una amenaza como la que tiene Haití, vendiéndole la visa a los miembros de la banda, que lo tenemos en Casecampo. Tenemos los miembros de la banda en Capcana, lo tenemos en Bellavista. El dinero del crimen organizado de Haití entra por la frontera y se está lavando aquí y no nos damos cuenta. ¿Usted sabe quién desplazó a los estadounidenses, a los rusos, a los alemanes, a los españoles, como los mayores adquirientes de casas, propiedades e obras de infraestructura en República Dominicana? Como dicen los muchachos en la vuelta. Adivinen.
Adivinen. Fuap. ¡Fuap! Los haitianos. Ay, mi madre, no sé ¿Cómo quién está es que los diciendo, pero está haitianos fuerte. que no tienen agua, electricidad, se convierten en los primeros extranjeros en adquirir y comprar bienes inmuebles en República Dominicana? El día que aquí comencemos a revelar quiénes son los dueños de la plaza y de los nuevos restaurantes y de todo este crecimiento económico, y ese dinero del narcotráfico, ese dinero del secuestro de las bandas haitianas, ¿dónde está ese dinero? En los bancos de Haití. Está aquí. Entonces, ¿cómo usted está compitiendo eso? Y el gran negocio de la pobreza y la desgracia de Haití es que de esa pobreza se generan las más grandes riquezas. Pero para ser justos, Estados Unidos no se queda fuera, porque Estados Unidos, que tiene una política de donación con ONG, todo ese dinero que a través de grandes estructuras y corporaciones sin fines de lucro que envía a Haití, ese dinero no le llega a los haitianos. Hay una corrupción en la cooperación internacional de Canadá, de Francia, de Estados Unidos, y los haitianos del terremoto del 2010 a la fecha no tienen un refugio. Uno no tienen hecho. No hay una casa hecha. Y Haití tiene el récord mundial de donación. Entonces, ¿qué dirá el presidente Abinader? ¿Y qué dirán los sectores empresariales dominicanos? Pero sí, Estados Unidos, Francia y Canadá se están haciendo multimillonarios. Expresidentes norteamericanos, enriqueciéndose. Y fundaciones. Entonces, históricamente eso ha pasado con la comunidad internacional. Quien quebró a Haití fue Francia. Haití es el único país del mundo que ha tenido que pagarle a otra nación para que le reconozca su independencia, y es la misma de la cual se libra. Los haitianos vencieron a Francia y Francia le cobró una deuda que quebró económicamente en términos históricos a Haití. Y como yo, como presidente, te digo a ti, después que yo te venzo con las armas, me hago libre y te digo, soy la primera colonia en abolir la esclavitud, pero ahora te voy a pagar toda mi riqueza pública para que tú me levantes la mano, Sierra, y me digas, tú eres libre. Pero ya yo me la gané con las armas. De Haití para República Dominicana es un negocio. Aquí hay un negocio, los haitianos están metidos en el turismo, están metidos en la construcción. Hay un gran problema. ¿Quién le está pagando la educación a esos millones de haitianos? No, pero esto no lo para nadie entonces, Francisco. Nadie, lo que tú estás contando aquí en este programa hoy es una cosa es lo más grave. Es lo grave. más grave. Y ustedes saben por qué el censo le quitaron la nacionalidad y por qué fracasó el censo en este gobierno con Pavel Isa a la cabeza y la directora de Estadística Nacional. ¿Por qué? Porque el día que aquí le digamos a los dominicanos cuántos son los millones de haitianos que tenemos, la Plaza de la Bandera, óyeme, la Plaza de la Bandera multiplicada por 100 nos va a quedar pequeño. Aquí ningún presidente ni gobierno se ha atrevido a contar los haitianos que tenemos aquí, cuáles son, quiénes son, cómo se llaman, qué edad tienen, cuántos son los millones. Entonces, cuando aquí planteamos que fuimos de los pocos en nuestra plataforma que dijimos, ¿y cómo en un censo, el único censo que yo he visto en términos estadísticos, con nacionalidad que no te dice a ti de qué nacionalidad usted es? No, usted se siente moreno, se siente caucásico, usted se siente asiático, pero joder, pero no me jodas. Entonces, ¿por qué? Porque esos liberales pro-haitianos, incluyendo al propio presidente, que juega a la doble moral, no quisieron que se sepa aquí en la peor crisis de Haití cuántos son los millones de haitianos que tenemos. Los haitianos están conchando. Los haitianos desnacionalizaron el empleo, ya no solamente en la agricultura, en la caña, en la construcción, en el turismo. Los haitianos son políglotas. Tú coges un haitiano promedio que está pegando blow y te habla francés, te habla inglés a la perfección, español, creol. Y cuidado si dos idiomas más. No, los resorts son de Los ellos. Ya, son gerentes. Los empleados Son de resorts gerentes, aquí son por gerentes. esa misma cualidad, pues ya son haitianos. Y la algo mayoría. peor, Sierra, los haitianos ya nos sacaron de los semáforos. Los fruteros son haitianos. Sí, es verdad. La economía informal está en manos de los haitianos. El campo es de ellos también, la mano de obra. ¿Qué es lo todo que eso. hace falta? Es cierto. ¿Sabes que para salir un poquito del tema haitiano, porque el tiempo corre y son muchos temas que queremos Óyeme, abordar hemos contigo. abusado del demócrata hoy, Sí, pero sí, este hombre es parte 1 y parte 2. Hay que aprovechar. Y yo no quisiera decir que son 10 minutos. Apártame la parte Tenemos 10 minutos, 10 minutos más. 10, Pues nos regaló. Yo pensé que eran 5, nos regaló 5 más. Cierra. Una pregunta a usted y una pregunta yo. Pero haré como el merengue. Volveré. Parte 2 rápido. Parte 2. Señores, yo quiero saber, en este caso, querido Francisco, vamos a politicar un poco en esta última parte. Bien. Vienen de cara unos comicios.
evidentemente, inminentemente, en mayo, congresionales y presidenciales, luego de haber visto los resultados ya de las municipales. ¿Cómo ves a la oposición? ¿Cómo ves al oficialismo? Dos bloques, Rescate RD por un lado, el PRM con 22, 21 organizaciones también que lleva. ¿Cómo ves el escenario de cara a mayo del 2024? Creo que hay un gran ganador, sin lugar a dudas. Voy a contestarte con un análisis un poco disruptivo. Es como lo veo. Okay. Como analista, creo que hay un gran ganador y ese gran ganador de este proceso será Leonel Fernández. ¿Por qué Leonel? Porque Leonel gana perdiendo. Porque Leonel construyó un partido en apenas 4 años que se convirtió en el líder de la oposición, desplazó y drenó al PLD, el PRD, y tiene el control del discurso y la narrativa. Leonel sabe que no va a ganar las presidenciales, porque no hay manera de ganarle a un presidente reeleccionista estando en el poder. Reelección es, yo manejo el presupuesto nacional. Entonces, aquí no hay discusión. Leonel nunca lo va a admitir ni lo va a decir, porque la política aquí no nos prepara para que un candidato diga, sabemos que no vamos a alcanzar el poder, pero vamos a ganar perdiendo una candidatura presidencial. Y explico esto con términos históricos normales. El único presidente que no se ha reelecto es Hipólito, aquí en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque quebró el país. Para que Luis no gane, tiene que suceder de aquí a mayo una debacle económico que arrase, Dios nos libre, con la economía completa. Si Leonel se religió y si creíamos que era Leonel por su dote de orador, de la gran visión que tiene, ¿qué hizo Danilo? Señor, un 60% en la reelección de Danilo, con todo lo que tú quieras. Entonces yo le digo, ¿ustedes creen que de cara a mayo se religió Leonel, se religió Danilo, y Luis es tan bruto y es tan inecto, mentalmente hablando, que va a ser imposible que él se relija? Ahora, dentro de la definición de la reelección del presidente, el tema aquí es cómo Leonel ha ascendido y ha ganado una cuota de poder. Y Leonel sabe que como tiene juventud, tiene salud y ya tiene el control, que no tiene que negociar con nadie en la FUPU, con ese comité político, él es amo y señor de su partido. Ese no es el partido de Bosch. Por primera vez está el partido de Leonel. Y en ese partido de Leonel, él, que es un tipo tan sagaz y brillante, ha corrido el riesgo reputacional de darle una esquinita al PLD, convirtiendo al PLD en un ventorrillo. Abel es el primer candidato de la disminución de un partido del tamaño y la estatura del PLD que se va a quedar por debajo de un dígito. Abel va a sacar menos de un 10. Abel va a sacar menos de un 10 en las presidenciales. Pero todo ese decrecimiento de Abel, ¿quién tú crees que lo ha asumido? Leonel. No hay manera de explicar el crecimiento de la fuerza del pueblo sin que todos esos puntos no sea en una especie de suma cero. En sociología existe un concepto que es suma cero, que te dice que para tú poder ganar 100 pesos más, para poder tener un peso más, alguien lo tiene que perder. La política, la suma cero se explica aritméticamente. Leonel acaba de absorber al PLD. Después de este proceso, el PLD tendrá una tendencia a PRDizarse. Irá cada vez de más a menos, y Leonel se va a erigir como el líder de la oposición. Pienso que en las municipales el PRM tendrá una gran mayoría con un pecado capital, y es que ha armado una boleta con lo peor del país. Entonces, el PRM va a ganar cuantitativamente, pero todos los narcos, los lavadores, los negociantes, todos los que apoyaron a Leonel, que el PRM dijo que no servían, y todos los alcaldes que son corruptos, que son violadores. Tú puedes cuestionar a Julio Romero, pero el PRM va a tener el récord de los violadores y los abusadores sexuales en su boleta como alcalde ganadores. ¿Le van a lavar la cara? ¿Será? No le van a lavar la cara. Luis Abinader sabe muy bien que esto no es romántico. El PRM va a tener lo peor de todos los partidos, pero como alcaldes. Entonces, ellos van a decir, tenemos la mayoría de las alcaldías, esas alcaldías manejan presupuestos, y de cara al 28, que es lo que no se ve, entonces, en una política tradicional perversa, ¿qué está diciendo el PRM? Yo prefiero esos corruptos, esos lavadores, esos delincuentes, esos criminales, esos violadores, manejándome presupuesto y empleo durante 4 años, porque ganar esa mayoría ahora
representa que en el 28 se puede imponer la estructura. El hombre se fue para el año que yo quería que íbamos, para finalizar este programa. Entró solito. No entró solito. Es que este hombre la experiencia. Él mismo llevó el programa. Yo hice un guión. Entró solito. Él fue punto. Él te desarmó el guión. Él te desarmó el guión. No, lo llevó, hermano. Vamos a ver. Óyeme esto, hermano Francisco. Sí. 2028. ¿Qué tanto le conviene a David Collado que Carolina Mejía se consolide en el Distrito Nacional? ¿Y qué tanto le convendría al proyecto que tiene estructurado David Collado, que ni siquiera es un secreto a voces, es una realidad y eso se sabe, que Luis Abinader gane las elecciones y que en un segundo mandato pues consolide el poder unificador en su partido, que la última decisión repose en él? ¿Qué tanto le conviene eso a David Collado y en qué posición quedaría Carolina Mejía en ese sentido? Yo creo que ese es el ejercicio más delicado del PRM. La pregunta, respondiéndote, ese abordaje es, ¿logrará sobrevivir el PRM más allá de Luis Abinader? ¿Tiene el PRM las condiciones, la disciplina, la estructura, pregunto yo en voz alta, para sobrevivirse más allá de 8 años en el poder? Si hay un hito que va a tener el presidente Luis Abinader, un gran hito, va a ser lograr que el PRDM, porque es lo mismo, PRDM, que ese PRDM, que es lo mismo, la misma cara, los mismos actores, la misma maña, la misma triquiñuela. PRDM es sinónimo a que si usted tiene talento lo persigue. Esa gente son alérgica al talento y a la meritocracia. Del otro lado, Leonel y Danilo utilizan el talento y la brillantez para desfalcar el Estado. O sea, yo no sé qué es peor. Si usted tiene un genio que utiliza la genialidad para destruir, usted tiene un inepto que se cree genio y que no tiene principios. Así que estamos en República Dominicana, para que nos pongamos de acuerdo. Bien. Luis Abinader tendrá un gran hito, y es que por primera vez será el primer presidente desde Bosch. Recordemos que en el año de 1963 llegó el primer gobierno democrático del PRD con el profesor Bosch. 7 meses después, un golpe de Estado. Bosch no llegó más al poder. Después llega don Antonio Guzmán Fernández en 1978. Guzmán no concluye su gobierno porque 40 días antes se suicida. Llega Salvador, tercer presidente del PRD. Salvador, 78-82, sale preso de la presidencia. Hipólito Mejía, cuarto presidente del PRD. Llega en el 2000, en el 2004, quiebra el país. Entonces, el quinto presidente en toda la historia del PRDM que va a lograr un segundo mandato, el único, si gana, es Luis Abinader. Yo no sé qué tan probable sea que Carolina o David, o si es Yayo, San Lobatón, que no se puede subestimar con el trabajo que está haciendo, el que sea el candidato entre Carolina, Wellington, Arnaud, Yayo, David, hay muchos jóvenes, sí, hay Fellito, sí. ¿Cuál de ellos podrá mantener al PRDM en un tercer mandato? Entonces, creo que sin lugar a duda, con esto concluyo, dándole una primicia. Por favor. Ustedes sabían, es suyo, profesor. Ustedes sabían por qué, y esto es histórico, y ustedes van a ver la consecuencia de lo que les voy a revelar. Ustedes sabían por qué Carolina se entracó a banda y no quería ir a la reelección por la alcaldía del Distrito Nacional. Por favor. Porque había un plan diseñado y ejecutado para que ella perdiera. Porque perdiendo la alcaldía, la sacaba de la competencia presidencial en el 28. ¿Cómo? Que es lo mismo que le puede terminar pasando a Omar Fernández. Un sector de mucho poder en el PRM hizo toda una planificación con recursos, con actores, mediática y económica, para que si Carolina se presentaba a la reelección de motu propio, ella perdiera. Y eso no es nuevo, aplicándole la misma fórmula que le aplicaron a Roberto Salcedo con David Collado. La fórmula de Roberto, 45 días antes le montaron a David y el propio PLD traicionó a Roberto y subió. ¿Qué pasó con Roberto Salcedo a partir de ahí? Murió políticamente. Entonces, Carolina, que es una amenaza real, primero porque trabaja, tiene talento y tiene la heredad de Hipólito. Quien controla el PRM no es Luis.
Quien controla el PRM es Hipólito, líder nato de esa organización, de las contradicciones de este país. Un presidente que quebró el país, que a partir de ahí tiene más poder que cuando él mismo fue presidente. Te hicieron esa planificación, Hipólito y Carolina se enteraron, se trancaron a banda hasta que el presidente tuvo que asumir él. La candidatura de Carolina es una candidatura de Luis, que tuvo que darle garantía a ella de que ese plan él lo iba a desarticular, para garantizar que ella ganara la alcaldía y que no la destruyeran. ¿Quién estuvo detrás de ese plan orquestado? Yo prefiero dejar eso para un próximo capítulo porque no puedo ser tan osado que parezca un emprendedor. Porque si yo ahora pareciera un emprendedor, pudiera revelar quién está detrás. ¿Verdad? Por favor. Hermano Francisco, de verdad que de mejor forma no se puede terminar un programa. Yo creo que en la caja de comentarios nos van a pedir la segunda parte urgente. Sí, porque el primero que va a ponerlo soy yo. Así que miren, ármese eso rápido. Francisco, gracias. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Esto fue Esta es la Vuelta. Ya saben, suscríbanse, den a la campanita, síganos, compartan el contenido. @Esta es la Vuelta RD. Y en YouTube, Esta es la Vuelta. Así mismo. Gracias y nos vemos en la próxima.